Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al repaso informativo de toda la actualidad que nos lleva a empezar hablando del movimiento islamista palestino de Hamás. Ha reivindicado el atentado que ha dejado 3 muertos en Jerusalén este jueves y además ha pedido una escalada de la resistencia contra Israel. Hablamos también de Irán. El jefe del organismo de vigilancia nuclear de la ONU ha instado a las potencias mundiales a relanzar las conversaciones con Irán y no perder de vista los peligros que plantea su almacenamiento de uranio enriquecido, mientras la atención se centra en la guerra entre Israel y Hamás. Dice que es necesario recrear un sistema de diálogo con Irán. Esto es lo que apunta al Financial Times Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dice: atención, por supuesto, puede que esté en otra cosa, pero esto no resuelve el problema. Dice que incluso puede agudizarlos en el sentido de que hay una sensación de cierta indiferencia. Dice Grossi que puede que la gente no esté prestando atención a las ambiciones nucleares de Irán, pero que el problema existe. Poniendo el foco en Irán, Washington y Teherán no quieren que el conflicto en la Franja de Gaza derive en una guerra más amplia en la región. Esto es lo que afirman funcionarios de ambas capitales. Precisamente temen que un error de cálculo de los ataques en represalia, aunado a que cada bando cree que nadie quiere un enfrentamiento mayor, podría desencadenar precisamente eso, un conflicto regional, solo 2 años después de que Estados Unidos terminara con 20 años de guerra en Medio Oriente y el sur de Asia. No obstante, los mandos militares y las agencias de inteligencia estadounidenses siguen vigilando de cerca a Irán, así como los grupos que respalda, entre los que se encuentran Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak y en Siria. El foco puesto también en España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado este jueves que no nos podemos permitir el bloqueo interesado de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa por parte, según Álvarez, de países como Rusia, basándose en una errónea concepción del interés nacional. El titular de Exteriores español señala que España condena y rechaza la agresión a Ucrania por constituir una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del Acta Final de Helsinki, que nos fundó. Dice que pone en peligro toda la arquitectura de la seguridad europea. Precisamente hablamos de Ucrania. El comisario de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, ha acusado a Rusia de bloquear cualquier intercambio de prisioneros de guerra entre ambos países. Dice que los intercambios no tienen lugar porque Rusia no quiere. Esto es lo que ha declarado en Telegram. Terminamos poniendo el foco en Argentina, en Javier Milei, que ha sido suspendido en Instagram. Según apunta la red social, han inhabilitado esta cuenta por no seguir los términos de uso de Instagram. Esto es lo que ha señalado la red social después de suspender la cuenta oficial y recientemente abierta por la oficina del presidente electo de Argentina, Javier Milei. En esta cuenta se publican los comunicados oficiales del proceso de transición presidencial argentino, que culminará con la toma de posesión de Milei el próximo 10 de diciembre. En un comunicado por parte de La Libertad Avanza dicen que parece que subir comunicados de prensa de un presidente electo democráticamente elegido viola las reglas. Ojo, porque dice que el dictador Maduro tiene su cuenta activa. Dice que espera que alguien lea esto y que la reactiven. Es una vergüenza, esto es lo que denuncia Agustín Romo, diputado electo por Buenos Aires por La Libertad Avanza. Pendientes de la actualidad, pendientes de la extensión de la tregua que ha tenido lugar hace apenas unas horas, un acuerdo in extremis, solo 2 minutos antes de que expirara el tiempo dado esta madrugada. La extensión del alto el fuego en su guerra al menos un día más, 6 días de altos combates, ya de los combates que incluso llegarán a ser 7. El ejército de Israel ha explicado en un comunicado que la tregua va a continuar mientras los mediadores buscan liberar más rehenes retenidos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos. A pesar de esta extensión de la tregua, el movimiento islamista palestino de Hamás ha reivindicado hoy el atentado que ha dejado 3 muertos en Jerusalén y que además ha pedido una escalada de resistencia contra Israel. Seguimos ahondando en este conflicto en Israel. Las fuerzas de defensa israelíes han dicho que el sistema Cúpula de Hierro ha interceptado hoy un objetivo aéreo sospechoso que ingresó al espacio aéreo israelí desde el Líbano. El incidente hizo sonar las sirenas en las comunidades norteñas de Mataz, Sasa y Dover. De momento no informan de heridos, tampoco de daños, pero este incidente es el primero de este tipo en 5 días en medio de un alto el fuego en curso en Gaza, que también se ha respetado en gran medida en el norte.
Ponemos el foco en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de una serie de reuniones que han tenido lugar en el Capitolio esta semana. El ejército israelí y los funcionarios de la administración Biden han intentado disipar las preocupaciones de los demócratas del Congreso sobre las crecientes víctimas civiles en Gaza. Estas reuniones se producen en medio de un debate entre los demócratas sobre condicionar la ayuda militar a Israel a medidas específicas que el país debe tomar para proteger a los palestinos inocentes. Después de reunirse con un grupo de demócratas del Senado el lunes por la tarde, altos funcionarios de la CFDI se han reunido con cerca de una docena de demócratas judíos de la Cámara de Representantes este martes. Precisamente el propósito de estas reuniones ha sido informar a los legisladores sobre los detalles operativos del esfuerzo bélico de Israel contra Hamás. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, también se ha reunido con los demócratas del Senado para responder a su carta en la que pedían información sobre las medidas que Israel está tomando para proteger a los civiles en Gaza. El foco en Irán. El jefe del organismo de vigilancia nuclear de la ONU ha instado a las potencias mundiales a relanzar las conversaciones con Irán y no perder de vista los peligros que plantea su almacenamiento de uranio enriquecido, mientras la atención se desvía hacia la guerra entre Israel y Hamás. Dice Grossi que es necesario recrear un sistema de diálogo con Irán. Esto es lo que ha dicho a Financial Times el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Dice que hay que tener atención, por supuesto, que puede que ahora mismo estemos en otra cosa, pero que esto no resuelve el problema, que puede incluso agudizarlos, en el sentido de que hay una sensación de cierta indiferencia. Dice Grossi que puede que la gente no esté prestando atención a las ambiciones nucleares de Irán, pero que el problema existe. Además, las tensiones entre Irán y Occidente han aumentado desde el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Irán, precisamente, que apoya a Hamás, también a Hezbollah y a muchas milicias, tanto en Siria como en Irak. Precisamente nos vamos hasta Siria. Las fuerzas estadounidenses y de la coalición en el sitio de apoyo a la misión Éufrates en Siria han sido blanco de un solo ataque con cohetes este miércoles, según apunta un funcionario estadounidense. El misil no alcanzó la base, según afirma el funcionario, y tampoco se han reportado heridos ni daños a la infraestructura. El ataque del miércoles, eso sí, es el primero desde el 23 de noviembre. Se trata de al menos 74 ataques ya contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición desde el 17 de octubre, cuando ocurrió el primero tras el ataque de Hamás contra Israel. Los combates en Gaza se han detenido durante 6 días y, de hecho, los negociadores siguen trabajando para lograr otra posible extensión de la tregua entre Israel y Hamás. Ponemos el foco en Biden. Washington y Teherán no quieren que el conflicto en la Franja de Gaza derive en una guerra más amplia en la región. Esto es lo que afirman funcionarios de ambas capitales. Sin embargo, en las 7 semanas que han pasado desde el ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel, las milicias, respaldadas por Irán, han lanzado más de 70 ataques con cohetes y aviones no tripulados contra tropas de Estados Unidos en Irak y en Siria. El Pentágono, por su parte, ha respondido con 4 rondas de ataques aéreos en las que han muerto hasta 15 personas. Funcionarios de Seguridad Nacional temen que un error de cálculo de los ataques en represalia, aunado a que cada bando cree que nadie quiere un enfrentamiento mayor, podría desencadenar precisamente en eso, en un conflicto regional, solo 2 años después de que Estados Unidos terminara con 20 años de guerra en Medio Oriente y el sur de Asia. No obstante, los mandos militares y las agencias de inteligencia estadounidenses siguen vigilando de cerca a Irán, así como los grupos que respalda como Hezbollah, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak y en Siria. Vamos hasta Europa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha abogado este jueves por aprovechar el impulso que ha dado a la Europa de la defensa a la guerra en Ucrania para ir a un verdadero mercado único en este área. Según Michel, cree que esto puede aunar recursos para lograr una mayor eficiencia e interoperabilidad. Dice Charles Michel que ha llegado el momento de crear una verdadera unión de la defensa. Esto es lo que ha dicho en su discurso de apertura de la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa. En ese foro, el ex primer ministro belga ha subrayado su absoluto convencimiento de que la Unión Europea debe aprovechar el impulso del conflicto con Ucrania, sobre todo en lo que se refiere a la cooperación en defensa. Dice Michel que hemos hecho lo que habría sido impensable solo unas semanas antes: adquirir conjuntamente equipamiento militar, utilizar el presupuesto para apoyar el aumento de nuestra producción militar y financiar la investigación y el desarrollo conjuntos en materia de defensa. Al mismo tiempo, ha llamado la atención en el hecho de que en ningún caso ha sido necesario cambiar los tratados. Precisamente, de Europa pasamos a España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado este jueves que no podemos permitir el bloqueo interesado de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y acusa, por ejemplo, a países como Rusia basándose en una errónea concepción del interés nacional. El titular de Exteriores español señala que España condena y rechaza la agresión a Ucrania por constituir una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del Acta Final de Helsinki, que en el fondo dice que pone en peligro toda la arquitectura de seguridad europea. Dice Álvarez que no podemos permitir que un Estado impulsor de ambos textos sea hoy quien los incumpla de la manera más flagrante, que no podemos permitir tampoco que la ley del más fuerte prime sobre los principios que sostiene esta organización y todo el orden
internacional. Por ello, declara Álvarez que exigen a la Federación Rusa el fin inmediato de su agresión y la retirada completa e incondicional de sus tropas de todo el territorio de Ucrania. Dice que no podemos permitirnos el bloqueo por parte de Rusia. Precisamente hablamos de Rusia. Los servicios de inteligencia de Reino Unido han señalado este jueves que Rusia habría iniciado el despliegue en Ucrania de una nueva división de sus fuerzas aerotransportadas en el marco del conflicto con Ucrania que comenzó en 2022. Dicen que las tropas aerotransportadas de Rusia han iniciado probablemente el despliegue de la recientemente creada División de Guardia Aerotransportada. Además, subraya que estos efectivos habrían sido enviados a la provincia de Gerson. Así, ha recordado que el ministro de Defensa ruso anunció en agosto planes para crear esta división, que había sido reducida en 1998 a una brigada, antes de apuntar que de esta forma ascienden a 5 las divisiones de las VDV en orden de batalla. Sin embargo, ha destacado que es probable que estos efectivos estén mal entrenados y que no alcancen los estándares de élite que tuvieron en otra época. Seguimos hablando de Rusia, que ha acusado a Bulgaria de malicia y estupidez este mismo jueves por negarse a permitir que el avión del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, sobrevolara su espacio aéreo para asistir a una reunión en Skopje, en Macedonia del Norte. De hecho, Bulgaria nos ha negado a permitir que el avión de Lavrov volara a través de su espacio aéreo, pero ha dicho que las personas bajo sanciones occidentales no deberían estar a bordo de este avión. De esta forma, el avión oficial ruso se ha visto obligado a tomar una ruta más larga sobre Grecia para llevar a Lavrov a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado la posición de Bulgaria de absurda y estúpida. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, que está bajo sanciones de la Unión Europea, dice que precisamente ha sido su presencia a bordo del avión la razón dada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria para negar el acceso a su espacio aéreo. Lavrov, que también está bajo sanciones de la Unión Europea, como es ministro de Asuntos Exteriores, puede participar precisamente en los foros de los que Rusia es miembro, aunque no esté registrada. Hablamos de Ucrania, hablamos de Volodymyr Zelensky, que dice que no sabe exactamente cómo puede ser la adhesión de Ucrania a la OTAN. Además, ojo, porque parece que pierde la esperanza. Dice Zelensky que nadie puede decir con certeza si vamos a unirnos o no a la OTAN. Dice, queremos hacerlo, pero el líder ucraniano ha dicho esto en una reunión con estudiantes durante su viaje a Nikolayev. Además, ha reiterado una vez más que Kiev avanza hacia los estándares de la OTAN y que debe hacer todo lo posible para garantizar que la seguridad nacional esté al más alto nivel. Zelensky cada vez más preocupado con la posible entrada de Ucrania en la OTAN. Precisamente, la administración del presidente ucraniano ha vuelto a salir hoy al paso de las informaciones que aparecen en algunos medios sobre un supuesto conflicto entre el jefe del Estado y el de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny. Dicen que no se corresponden para nada con la realidad. Esto es lo que declara el asesor de la oficina presidencial ucraniana, Mijailo Podolyak. También le han preguntado por un artículo aparecido esta semana en The Economist, en el que una fuente gubernamental de Kiev desgranaba las supuestas tensiones entre ambos. Dicen en este artículo que las relaciones entre Zelensky y Zaluzhny se habrían deteriorado después de que el jefe del ejército publicara el 1 de noviembre un artículo en el que daba por amortizada la contraofensiva ucraniana y asumía que la guerra había entrado en una fase posicional que podría favorecer a Rusia. Seguimos hablando de Ucrania. El comisario de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, ha acusado a Rusia de bloquear cualquier intercambio de prisioneros de guerra entre ambos países. Dice que los intercambios no tienen lugar porque Rusia no quiere. Esto es lo que ha declarado en Telegram. Hablamos de la defensa aérea de Ucrania. Habría derribado hoy 14 de los 20 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno. Esto es lo que ha informado este jueves la Fuerza Aérea del país. Ha dicho en un comunicado que las fuerzas rusas lanzaron drones de fabricación iraní desde territorio ruso en varias direcciones. Precisamente, Ucrania dice que Rusia estaría sufriendo frecuentes interrupciones de su tráfico ferroviario debido a las acciones de sabotaje organizadas por Kiev en colaboración con el movimiento de resistencia, los relés que hay situados junto a las vías férreas. Esto es lo que ha afirmado hoy en un comunicado la inteligencia militar ucraniana. Dice que los relés de las vías de tren están incendiándose en Rusia. Además, señala que las disrupciones en el funcionamiento de las vías férreas se están volviendo cada vez más frecuentes en Rusia. Según, eso sí, la inteligencia militar ucraniana, estos incidentes estarían provocando retrasos de trenes y serias dificultades logísticas en Rusia. Ponemos el foco también en Argentina. En la censura, Javier Milei ha suspendido su cuenta de Instagram. En un comunicado de la red social dice que inhabilitan esta cuenta por no seguir los términos de uso de Instagram. Esto es lo que ha señalado la red social después de suspender la cuenta oficial y recientemente abierta por la oficina del presidente electo de Argentina, Javier Milei. En esta cuenta se publicaban los comunicados oficiales del proceso de transición presidencial argentino que culminará con la toma de posesión de Milei el próximo
10 de diciembre. Como se pueden imaginar, ya hay reacciones por parte de algunos diputados que dicen que parece que subir comunicados de prensa de un presidente electo democráticamente viola las reglas. Dice, ojo, porque el dictador Maduro tiene su cuenta activa. Espero que alguien lea esto y la reactiven. Es una vergüenza. Esto es lo que ha denunciado inmediatamente Agustín Romo, diputado electo por Buenos Aires por La Libertad Avanza. El foco también en Taiwán. El Ministerio de Salud de Taiwán ha instado este jueves a los ancianos, los muy jóvenes y a aquellos con inmunidad deficiente a evitar viajar a China debido al reciente aumento de las enfermedades respiratorias. La Organización Mundial de la Salud solicitó la semana pasada a China que proporcionara información detallada sobre este aumento, que según un funcionario de la OMS no era tan alto como antes de la pandemia de COVID-19. Taiwán ha sido cauteloso ante los brotes de enfermedades en su vecino gigante desde el brote del síndrome respiratorio agudo severo que comenzó en China y mató a casi 800 personas en todo el mundo en 2022. China, cuyo gobierno afirma que Taiwán es gobernado democráticamente como propio, inicialmente trató de encubrir ese brote. De hecho, en un comunicado emitido después de una reunión semanal del gabinete, el Ministerio de Salud de Taiwán dijo que debido al aumento de las enfermedades respiratorias en China se solicita a los ancianos, niños pequeños y otras personas con inmunidad deficiente que no viajen a China a menos que sea necesario. Hablamos también de España. Las administraciones públicas españolas ya han agotado todos sus ingresos fiscales para poder hacer frente a sus gastos, por lo que el Estado a partir de ahora va a vivir a base del crédito y generará déficit y deuda pública cada uno de los últimos días de 2023. Esto se refleja en el informe El Día de la Deuda, publicado este jueves por el Instituto Juan de Mariana, que refleja la fecha a partir de la cual las administraciones públicas de cada país agotan sus recursos. Este es el caso de España. Si se comparan todos los ingresos y gastos previstos por las administraciones, se concluye que el saldo negativo es del 8,6% en términos de calendario. Esto significa que si tomamos todos los ingresos del Estado y los distribuimos a lo largo del año, estos recursos solamente cubren 11 meses de gasto. Por lo tanto, el Día de la Deuda llega el 30 de noviembre y el equivalente a un mes entero de gasto se financia por entero vía déficit y deuda. Esto es lo que explica este estudio, cuanto menos preocupante. Precisamente, hablando de España, BBVA Research ha mantenido su previsión de crecimiento del PIB para España en 2023 en el 2,4%. Estima que en el cuarto trimestre podría estar cerca del 0,2% trimestral. Sin embargo, con la vista puesta en el próximo año, ha revisado a la baja 0,3 puntos porcentuales la de 2024 hasta el 1,5%. El Servicio de Estudios de la entidad azul prevé una aceleración del crecimiento en 2025 hasta el 2,5%. En todo caso, el sesgo en los próximos 2 años es a un menor crecimiento como resultado de la incertidumbre sobre el deterioro en la actividad de la eurozona, del complejo contexto geopolítico y de las dudas que genera el potencial alcance de las políticas económicas delineadas en los acuerdos para formar gobierno en España. Pendientes también del petróleo, la alianza OPEP Plus de productores de petróleo va a considerar recortes adicionales de producción para el próximo año para respaldar los precios del crudo en reuniones virtuales el jueves, según apunta la agencia Reuters. Se alcanzó un acuerdo preliminar para un recorte adicional de más de 1 millón de barriles por día, según dicen dos fuentes de la OPEP. Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP bombean cerca del 40% del suministro mundial de petróleo, unos 43 millones de barriles por día. El foco también en la Reserva Federal. El libro beige de la Fed ha puesto sobre la mesa la ralentización económica con respecto a octubre. En concreto apunta que 4 distritos anotaron un crecimiento modesto, 2 tuvieron una evolución de plana a ligeramente a la baja y las 6 restantes sufrieron leves caídas en la actividad. En cuanto a la inflación, señala que los aumentos de precios se moderaron en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantuvieron elevados y además anticipa aumentos moderados de precios de cara al próximo curso. En su análisis recoge como en los últimos meses el poder de la fijación de precios varió, puesto que a los proveedores de servicios les resultó más fácil traspasar los aumentos que a los fabricantes. Al mismo tiempo, los costos de flete y envío disminuyeron para muchos, mientras que el coste de diversos productos alimenticios aumentó. Pendientes, cuanto menos, de la economía estadounidense, en apenas unos minutos vamos a conocer el PCE, pero ojo porque ayer ya les contamos el GDP, les contamos el PIB, la economía estadounidense, que creció más rápido de lo pensado inicialmente en el tercer trimestre a medida que las empresas construyeron más almacenes y acumularon maquinaria, pero el impulso parece haber disminuido desde entonces a medida que los mayores costes de endeudamiento frenan la contratación y el gasto. Sin embargo, el ritmo de crecimiento, que fue el más rápido en casi 2 años,
probablemente exageró la salud de la economía. El último trimestre, el Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anualizada del 5,2% en el último trimestre, una cifra revisada al alza respecto al ritmo previo del 4,9%. Fue el ritmo de expansión más rápido desde el cuarto trimestre de 2021, pero el crecimiento del gasto de los consumidores, que representa más de 2/3 de la actividad económica estadounidense, se redujo a una tasa todavía sólida del 3,6%. La rebaja de ritmo de crecimiento estimada anteriormente del 4% se debió a los recortes en los desembolsos en servicios financieros y seguros, así como en camiones ligeros usados, probablemente como resultado de la escasez causada por la huelga recientemente finalizada del United Auto Workers. Ponemos el foco también en China. Hoy hemos conocido datos que enfrían las expectativas sobre la recuperación en China, con datos de contracción en su industria y también con la primera caída en servicios y construcción por primera vez en 12 meses. La actividad manufacturera del gigante asiático se ha contraído por segundo mes consecutivo en noviembre y a un ritmo más rápido, lo que sugiere que se necesitarán más estímulos para apuntalar el crecimiento económico. El PMI manufacturero cae hasta el 49,4% y el sentimiento negativo entre los gerentes de las fábricas se extiende. No en vano, los nuevos pedidos de exportación amplían la caída por noveno mes. Los economistas habían elevado sus pronósticos para la segunda economía del mundo tras los datos del tercer trimestre, pero la desconfianza se asienta ante la débil demanda tanto en el país como en el extranjero. De hecho, el economista jefe del Hansen Bank apunta a que el mercado interno no puede compensar las pérdidas en Europa y Estados Unidos. Los datos muestran que las fábricas están produciendo menos y contratando menos gente. El PMI no manufacturero, que incluye servicios y construcción, baja a los 50,2 puntos en noviembre desde los 50,6 del mes pasado. Pendientes de la actualidad, de las últimas horas, de los datos macroeconómicos, vamos con una breve pausa y enseguida, en unos minutos, les contamos la inflación favorita de ACEL, les contamos el PC, una breve pausa y volvemos con toda la información aquí en Negocios Televisión.